¿Quién fue Caifás? Caifás fue un sumo sacerdote del Sanedrín, el consejo religioso judío, durante el tiempo de Jesucristo. Su nombre completo era José Caifás, y es una figura clave en los relatos de la pasión de Cristo en los Evangelios. A continuación, les ofrezco un resumen de su vida y su papel en la Biblia. Número 1. Caifás. En los Evangelios. Caifás aparece en los Evangelios como el principal acusador de Jesús, desempeñando un papel fundamental en su arresto y condena. Aquí están los puntos clave de su historia. Sumo sacerdote. Caifás era sumo sacerdote en el periodo de 30 a 36 de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Tiberio, y bajo la administración del procurador romano Poncio Pilato. Era parte de una familia sacerdotal influyente, pues su suegro, Anás, también había sido sumo sacerdote. Juan 18:13. El juicio de Jesús. Caifás es conocido principalmente por su papel en el juicio religioso de Jesucristo. Según los relatos evangélicos, después de que Jesús fue arrestado por la guardia del templo, fue llevado ante Caifás, quien convocó una reunión del Sanedrín, el consejo judío, para interrogar a Jesús. Durante este juicio, Caifás trató de encontrar pruebas contra Jesús para condenarlo a muerte, y finalmente lo acusó de blasfemia cuando Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Mateo 26, 57 al 68, Marcos 14, 53 al 65, Lucas 22, 54 al 71. La acusación de blasfemia. Cuando Jesús no respondió a las preguntas de Caifás, el sumo sacerdote le preguntó directamente, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió afirmativamente, lo que llevó a Caifás a rasgar sus ropas en señal de indignación, y lo acusó de blasfemia, lo que, según la ley judía, era un delito capital. Marcos 14, 61 a 64. El papel en la condena a muerte. Después del juicio religioso ante Caifás, los líderes judíos decidieron llevar a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano, para obtener la condena a muerte. Como los judíos no tenían autoridad para ejecutar sentencias de muerte, necesitaban el consentimiento romano, y fue Caifás quien, junto con los otros líderes, participó en la entrega de Jesús a Pilato para su crucifixión. Juan 18, 28, 32. Número 2. Caifás y la profecía. Una parte interesante de la historia de Caifás es su declaración profética, que se menciona en Juan 11, 49 a 52. Después de que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, muchos judíos comenzaron a seguirlo, lo que preocupó a los líderes religiosos, incluyendo a Caifás. En una reunión del Sanedrín, Caifás dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Aunque Caifás estaba pensando en términos políticos, Juan 11, 51 a 52 señala que él no dijo esto por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Este versículo indica que, sin saberlo, Caifás estaba cumpliendo una profecía divina sobre la muerte de Jesús para la salvación de la humanidad. Número 3. Caifás. En el contexto político. Colaboración con los romanos. Como sumo sacerdote, Caifás estaba en una posición privilegiada en el sistema religioso judío. Sin embargo, su poder también dependía de la aprobación de las autoridades romanas, quienes gobernaban Judea en ese tiempo. Su papel como sumo sacerdote estaba marcado por un enfoque pragmático, tratando de mantener el control sobre el pueblo judío y evitando problemas con Roma. La relación de Caifás con los romanos le permitió desempeñar su papel de liderazgo religioso, pero también lo llevó a tomar decisiones que buscaban eliminar cualquier amenaza al orden establecido. La amenaza de Jesús. En muchos sentidos, Caifás consideraba que Jesús representaba una amenaza tanto para el orden religioso como para el político. La popularidad de Jesús y su mensaje sobre el reino de Dios y el poder del Mesías
estaban en conflicto con la autoridad religiosa de Caifás y otros líderes judíos. Al ver a Jesús como una amenaza para el status quo, que significa estado de cosas actual o de un momento dado, referido a la política, Caifás, junto con otros líderes, decidió eliminarlo. Número 4. La muerte de Caifás. La Biblia no menciona directamente la muerte de Caifás. Sin embargo, fuentes históricas externas sugieren que fue destituido de su puesto como sumo sacerdote por el gobernador romano Vitellius en el año 36 después de Cristo, y más tarde se desconoce su destino. Como sumo sacerdote, Caifás se mantuvo firme en su oposición a Jesús. Pero después de la crucifixión, el cristianismo comenzó a expandirse, y él ya no tuvo el mismo poder. Número 5. Lecciones de la historia de Caifás. La figura de Caifás enseña varias lecciones importantes, especialmente relacionadas con el poder, la justicia y la oposición a Cristo. La corrupción del poder. Caifás utilizó su poder religioso y político para defender el sistema establecido, sin importar la justicia real de sus acciones. Su decisión de condenar a Jesús demuestra cómo el poder puede corromper el juicio y la moralidad, llevando a tomar decisiones que no buscan la verdad, sino la preservación del poder. La profecía involuntaria. Aunque Caifás actuó con intenciones políticas, sus palabras y acciones sirvieron para cumplir una profecía más grande, demostrando cómo incluso las malas intenciones humanas pueden ser utilizadas por Dios para cumplir su plan divino, como la muerte de Jesús para la salvación del mundo. Oposición a la verdad. Caifás representa a aquellos que se oponen a la verdad cuando ésta desafía sus intereses. Aunque Jesús declaró ser el Mesías, Caifás y otros líderes se rehúsaron a aceptarlo. Preferían el statu quo en lugar de abrazar la revelación divina. Conclusión. Caifás es una figura crucial en los relatos de la pasión de Cristo, siendo el sumo sacerdote que desempeñó un papel central en el juicio y condena de Jesús. Aunque sus acciones estaban motivadas por el deseo de mantener el poder religioso y político, la historia de Caifás también revela cómo, incluso aquellos que se oponen a Cristo, sin saberlo, contribuyen al cumplimiento del plan redentor de Dios. Alabado el Dios de Israel. Maranata.